Hermanos, buenas tardes, bienvenidos. Gracias, Freddy, gracias, Héctor. Mario, would you like to begin with a word of prayer for us? Vamos a orar antes de comenzar. Señor, te damos gracias por esta oportunidad de reunirnos otra vez a través de este medio electrónico. Pedimos que nos ayudes a concentrarnos a pesar de las distracciones que pueda haber con el video, con el audio. Pedimos, Señor, que nos ayudes a aprender más de ti, nos ayudes a aprender la diferencia que hay entre la justificación, la salvación y el seguirte a ti fielmente, el obedecerte a ti, el discipulado. Gracias, Señor, por esta oportunidad, por Mark, por su tiempo, por Héctor, por su tiempo, por Freddy también, y por los hermanos que se han conectado. Pedimos que bendigas a cada uno y nos ayude, Señor, a practicar lo que aprendemos y a compartirlo también. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. All right. We're going to begin by attempting to answer a question that came up last week. Bueno, hoy vamos a comenzar tratando de responder una pregunta que salió la semana pasada. Question was, how would we understand believers who are not living in obedience? Are they true believers or are they false believers? How do we understand La this? pregunta era cómo entendemos a los creyentes que no viven en obediencia, si son creyentes reales o falsos, ¿cómo se entiende? So this week we begin a discussion and a study of what is the difference between a Christian and a disciple. Entonces esta semana comenzamos un estudio que se llama ¿cuál es la diferencia entre un cristiano y un discípulo? Okay. Mario, would you like to make some opening comments before we begin? Sí, este es un buen tema porque, bueno, parece que todos los temas que estamos tratando son temas de controversia o de confusión, que realmente no deben causar confusión cuando los maestros, los pastores dominan el tema de la justificación y el tema de la santificación progresiva. No debe haber este tipo de problemas, pero los hay y es muy típico escuchar en la boca de un predicador, si usted no obedece al Señor, usted o perdió su salvación o no es verdaderamente un cristiano. Y entonces, ojalá que este tema, que se me hace muy, muy importante para entender la diferencia, nos ayude a esclarecer nuestros pensamientos y también a hacer la diferencia y poder explicar a aquellos que todavía tienen un poco confundido este tema. Hay personas muy inteligentes, muy preparadas que tienen este tema confundido y no voy a decir nombres, pero el hecho de ser inteligente y muy preparado no te exenta de confusiones. Entonces, oramos para que nosotros no cometamos el mismo error. Y bueno, esta es una pequeña introducción, pero yo creo que les va a gustar. Es muy buena clase. Yeah. Hold on one second. Okay, go ahead. Bueno, pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un cristiano y un discípulo? Respuesta, los términos discípulo y cristiano están relacionados, pero no son sinónimos. El término griego para discípulo en el Nuevo Testamento es matetes, que básicamente significa estudiante o aprendiz. Pero un discípulo es también un seguidor, alguien que se adhiere completamente a las enseñanzas de otro, convirtiéndolas en su regla para vida y conducta. Los fariseos se enorgullecían de ser discípulos de Moisés. Eso está en Juan 9, 25, 28, que dice: entonces él respondió y dijo,
si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Okay. Los seguidores de Jesús fueron llamados discípulos mucho antes de que fueran llamados cristianos. Su discipulado comenzó con el llamado de Jesús y requería que ejercitaran su voluntad para seguirlo. Continúo, don Mario. Déjame explico esto porque esto puede dar origen a confusión. El hecho de que los seguidores de Jesús, los después llamados apóstoles o cristianos en Antioquía, el hecho de que ellos fueran llamados discípulos antes de ser llamados cristianos, no es una, ¿cómo se dice? No es una prescripción para que ahora tú puedas decir que un discípulo es un cristiano. Simplemente la palabra discípulo quiere decir estudiante, aprendiz o seguidor. Y obviamente había discípulos de los fariseos, había discípulos de Juan el Bautista, había discípulos de Jesús, gente que estudiaban bajo ellos, a sus pies de ellos. Y discípulos de Moisés, como los fariseos dicen que eran, ¿no? Que no era correcto, pero bueno, esa es otra lección. Entonces, el hecho de que sean un cristiano, sea un discípulo, debe ser, pero realmente no siempre es el caso. Pero eso lo vamos a esclarecer ya conforme vamos avanzando. Entonces, quería solamente el hecho de el nombre o el acontecimiento, la ocasión en la que se da el nombre no es una prescripción para decir ahora que un cristiano, si no es discípulo, no es cristiano. ¿Ok? Simple y sencillamente. ¿Ok? Es todo, Héctor. Muy bien. Ya. Dice Mateo 9:9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Jesús fue bastante explícito sobre el costo de seguirlo. El discipulado requiere una vida totalmente comprometida. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Lucas 3. Se espera sacrificio. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, Cruz, Mateo 16:28. No todos los seguidores de Jesús pudieron hacer tal compromiso. Hubo muchos que dejaron a Jesús después de un tiempo. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Juan 6:66. En la declaración que Jesús hizo a sus discípulos, entonces
Dice el 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Está distinguiendo claramente entre la fe en Él para vida eterna, de Juan 3:16 y Juan 5:24, en contraste con el creyente productivo que acepta el llamado a seguir a través del sacrificio y la abnegación. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Keep reading. Seguimos la lectura. Jesús describe esta negación de sí mismo en términos vívidos, diciendo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Eso está en Lucas 14, 26 y 27. Go ahead and read that. Los cristianos genuinos, santos, que son desobedientes, son claramente reconocidos como carnales, inmaduros, obstinados y que no actúan según Cristo. Okay. All right. Está la cita. Mark, before you begin, I'm gonna disappear for 1 second. Okay. There's some noise coming out. I think it's a Alright. faucet. I need to close it. I remember the first time I read these verses about you must be willing to hate father and mother. Me acuerdo la primera vez que leí estos versículos, que uno tiene que aborrecer a su padre y madre. That doesn't make any sense if we took it literally, because we know we're to honor our parents. Si lo tomemos literalmente, eso no tiene sentido, ningún sentido, porque sabemos que tenemos que honrar a nuestro padre y madre. So we have to think about how we can understand this. What sounds when you first hear it, sounds like a very difficult statement. Entonces hay que pensarle bien sobre a qué se refieren estos pasajes que suenan complicados de entender. I think it's really actually pretty obvious what he's saying, and let me try to explain. Creo que es bastante obvio lo que creo que Jesús trata de explicar, de decir. Entonces déjenme tratar de explicarles. Clearly, he does not mean you should go home and tell your mother how much you hate her. That's not the point. Creo que el punto de él claramente no es que uno vaya a su casa y le diga a su madre cuánto la aborrece. But it does mean that you have to prefer or place a higher value on your service to God and discipleship than you would your service and devotion to your family. Pero sí significa que uno tiene que poner por encima como prioridad el servicio a Dios antes del servicio a su familia o a uno mismo. So when there is no conflict between loving your mother and father and brothers and sisters and fulfilling your duties or obligations to God, then of course the preference is not tested in that situation. Entonces, cuando no hay conflicto entre que usted sirva a Dios o sirva a su padre, su madre o sus deberes familiares, creo que esto no está sujeto a prueba. Let me give an example from my own life, and I apologize for doing that, but maybe this will help. Si me permiten dar un ejemplo de mi propia vida y me disculpan, pues, pero espero que ayude. When we moved to live in Nicaragua in 2005, my mother was still living and she was 95 years old. Cuando nosotros nos venimos a vivir aquí al país, aquí en Nicaragua, mi mamá todavía estaba con vida y tenía 95 años. We did not come here to get away from her.
we did not come here because we hated her. No nos venimos porque la aborrecíamos o porque queríamos alejarnos de ella. But we moved to Nicaragua because we believed that was what God asked us to do as obedient servants, or we may say in this context, disciples. Nos venimos para acá porque creíamos que era lo que Dios, el deseo de Él para nosotros, como en el contexto sugiere, como venir en forma de discípulos. And so, of course, we did everything we could to be sure that my mother was cared for in her old age. But when it came to a decision, am I going to stay with my mother to care for her, even though there were other ways to do that, or am I going to come here? I chose to obey the Lord and come here. Entonces, cuando tocó decidir quedarse a esas edades, quedarse con mi madre y cuidarla y estar con ella en esa etapa de su vida, o venirnos para acá a servir, pues naturalmente escogimos el venirnos para acá. Obviously, I have a brother, I have children and grandchildren, and I'm not here because I hate them, but I do prefer to obey the Lord in this work more than I prefer my family. Yo tengo un hermano, tengo sobrinos también y gente que quedó allá, pero yo a la hora de escoger igual que con mi madre preferí venir a servir aquí. What's the last thing you said? Well, I Here. prefer to be here instead of there because I'm a disciple Sí, who is chosen. What is Prefiero most important. el cumplir con esa parte del discipulado, pues, yo estar aquí y no estar allá con ellos. So, in order to be fully committed to the Lord as a disciple, you have to know what matters the most, what is most important. Entonces, para que uno esté comprometido con lo que significa ser un discípulo de Dios, tiene que saber qué es lo que más importa. But when Jesus uses the word hate, it obviously we listen and we think, what does that mean? How would we in any way be doing what is the will of God and hating another person? And of course, again, it's not hatred, it's preference. Entonces, cuando Jesús usa esa palabra, pues que a simple vista se oye bastante fuerte para nosotros, ¿no? Vemos y analizando pues a lo que él se refiere, vemos que se trata de preferencia, no de aborrecer en el sentido de odiar. Let me make one other comment and then I'll turn it back to Mario. In the New Testament, we have approximately 150 statements which tell us that God saves or offers eternal life on the basis of faith alone. Solo un último comentario antes de que nuestro hermano Mario cederle la palabra. En el Nuevo Testamento hay como 150 pasajes o textos o versículos que sugieren que para ser salvos solamente necesitamos la fe en Jesús. Salvation or eternal life is never offered on the basis of our sacrifice for God. Pero la salvación o la vida eterna nunca es ofrecida en esos pasajes por nuestro sacrificio a Dios, It is simply by faith in Christ alone, Sino- apart from works. sino que dice que es simplemente por fe en Cristo solamente, no por obras. It's also true that the words that Jesus spoke, in which he says, if anyone wants to be my disciple, he was speaking to his own disciples who were clearly believers. Otra cosa que cuando Jesús decía estas palabras de si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz, él estaba hablando a los meros discípulos que But- estaban ahí con él. Right. But this is the confusion, and that believers read these passages and they assume that believing in Christ for salvation is somehow tied to the act of becoming a disciple, but they are distinct and separate. Entonces los creyentes de hoy en día leen este tipo de palabras o diálogos que tenía Jesús con los discípulos y asumen inmediatamente de que el creer en Cristo está relacionado con el hacerse discípulo de él. Okay. O sacrifice. Sacrifice Or- has never been a part of believing in Christ for eternal life or salvation. O el sacrificio, pero realmente
el sacrificarse por Cristo nunca ha sido parte de creer en Él para vida eterna. Buddy, I think you can continue saying some more. Bueno, algunas preguntas básicas serían, ¿qué debo hacer yo para ser un creyente, para ser un cristiano? Bueno, para ser salvo, usted necesita creer en el Señor Jesucristo. Es bien sencillo. Usted pone su fe en el Señor Jesucristo y es una decisión personal en la privacidad de su alma. Usted puede confiar en la obra que hizo el Señor Jesucristo en la cruz, creer en su muerte, creer en su sepultura y su resurrección. Eso es lo que nosotros llamamos las buenas noticias. Cristo vino y pagó por sus pecados en la cruz. Y esa decisión de creer en Él, de confiar en Él, eso es lo que le salva, lo que le da vida eterna. Eso se llama salvación, justificación. También le hemos puesto por ahí el término de santificación posicional. Estamos hablando de otra cosa, de su posición en Cristo. La etapa It's like I número just 2. came back. Sí, Okay, thanks. sí, ya. La etapa número 2 es la obediencia, el estudio, la preparación, la disciplina, el discipulado. Es no, puede usted ser un cristiano y no un discípulo. Absolutamente. Usted puede creer en el Señor Jesucristo, quedarse ahí donde está y no seguir. De hecho, los hermanos de Corinto estaban haciendo eso, estaban siendo desobedientes, estaban caminando en carnalidad, no estaban caminando, no estaban mostrando o practicando lo que eran de una manera valga la redundancia, práctica. Entonces no estaban siendo discípulos y para eso, por ello obtuvieron disciplina. Entonces la salvación es una y es sencilla porque Cristo cumplió la obra en la cruz y usted solamente le toca creer. El discipulado no es tan sencillo, ahí le toca a usted cooperar con el Espíritu Santo, caminar, obedecer. Y eso es el discipulado, ¿sí? Entonces, para que no, la confusión está cuando usted pone el discipulado como requisito para ser salvo. Y esto obviamente no es bíblico. Hay un solo requisito para salvación y es creer en el Señor Jesucristo. El discipulado es correcto y viene después. ¿Quiere Dios que todo creyente en Cristo sea discípulo? Obvio. Es correcto. ¿Sí? Todo creyente en Cristo debe ser un buen discípulo y debe dar fruto. Pero no, la realidad es que no todos, a veces no damos fruto y a veces no somos buenos discípulos porque no estamos obedeciendo. Esa es la gran diferencia. Adelante, Mark o Héctor. I assume I'm back now. Ya. Sí. I've switched to my mobile data. I think it'll be a better connection, hopefully. Bueno. So Bueno, sí, let's go ahead and continue reading the text, shall we? continúa. Me disculpo por haber desconectado. Hoy sí hay problemas ahí más claro. Bueno, continuamos entonces con la lectura del texto de 1 Corintios 1, 2, 10 y 1, 2 y 10, 11, 17. Dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor.
Solamente una aclaración, Héctor, antes de seguir la lectura. En el texto, si quieres mostrarlo, Freddy, por favor, lo que acaba de leer nuestro hermano Héctor. Dice a la iglesia de Dios, así les llama Pablo a los Corintios, inspirado por el Espíritu Santo, iglesia de Dios, santificados en Cristo Jesús. Y luego dice llamados santos. La palabra hacer no está en el griego. Yo la puse, de hecho, la quería poner en paréntesis para dar esa idea de que la palabra hacer no está en el griego. Esto es una muestra de que a veces la teología influye mucho en la traducción. Eso de hacer no está en el griego original. Entonces dice Pablo llamados santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, una persona por el simple hecho de creer en el Señor Jesucristo ya está colocada aparte, ya es puesta en un lugar apartada para el servicio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Estamos hablando de dos tipos de santificación para que no haya confusión. La santificación posicional, cuando usted cree en el Señor Jesucristo, usted es declarado santo. Cuando hablamos de discipulado, estamos hablando de otro tipo de santificación, santificación progresiva, que es así, crece. ¿Sí? La santificación posicional, esa es, se le da a usted en un momento de tiempo y esa no se quita, esa no cambia, esa no va creciendo. Pero la santificación progresiva, el discipulado, eso sí va creciendo conforme usted va creciendo espiritualmente. ¿Ok? Nomás para aclaración. Go ahead and finish reading the paragraph, and then I'll make a comment. La carnalidad y la desobediencia dentro de la iglesia de Corinto era tan extrema que Dios les trajo disciplina divina. La disciplina de Dios incluía enfermedad e incluso la muerte. Primera de Corintios 11:30. Yeah. More or less. Let's read the passage. Dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. All right, so because of their extreme disobedience in the observance of the Lord's Supper, Esto se dio en el caso de la Santa Cena por la extrema desobediencia de ellos. Paul said some of them were weak, sick, and some sleep, which is a clear biblical metaphor for dead. Pablo dice que hay muchos enfermos y débiles y muchos duermen, que es un claro indicativo de muerte. In the first part of 1 Corinthians, we read about how they were immature, fleshly children. En la primera parte de Corintios leímos cómo la gente ahí era inmadura, carnales, y se comportaban como niños. Now, they are called saints. Pero se les llama santos. And they are saints because, not because of their behavior, not because of their obedience to discipleship, but rather they are saved children of God because they have believed the gospel. A ellos no se les llamaba santos porque se comportaran bien o porque estaban siendo discípulos, siguiendo a Cristo al pie de la letra, sino por su posición en él que... Well, they've been saved because they believe the gospel, but not because of Porque obedience. ellos habían creído en Jesucristo, no porque para salvación, no porque estaban siendo obedientes. Now, Jesus said, if anyone wants to be my disciple, he must take up his cross and follow me. Entonces, Jesús dice, si alguno quiere ser anhela ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. We could have a discussion about what that might mean, but let's keep it simple. Podemos dialogar respecto a lo que eso puede significar, pero hay que mantener mejor las cosas claras. The essence of taking up your cross and following him is the willingness, the surrender of yourself to him, and here's the key,
being willing to suffer for his sake. La esencia en general se llama de estar dispuesto a sufrir por causa de él. When you think about it, when Jesus went to the cross, it was the supreme example of obedience to the will of his Father. Cuando uno le piensa y ve que cuando Jesús fue a la cruz, fue el ejemplo supremo, el caso supremo de obediencia de él hacia su Padre. When Peter heard this, his reaction was, absolutely not. I will not allow you to go to Jerusalem and suffer at the hands of the people, the religious leaders in Jerusalem. Conocemos la reacción de Pedro, que él dijo, no, absolutamente, no voy a permitir que vayas a sufrir a Jerusalén. And you all know that Jesus then spoke to Peter, rebuking him, saying, get behind me, Satan. Sabemos la historia que Jesús al oír esas palabras le dijo a Pedro, regañándolo, apártate de mí, Satanás. Jesus was willing to take up his cross, to suffer unlike any man has suffered, and he did so according to the will of his Father. Entonces Jesús estuvo dispuesto a sufrir como ningún ser humano ha sufrido, y todo eso lo hizo para cumplir con la voluntad de su Padre. And if we want to be the Lord's disciples, we must also, as Jesus was, we must be willing to suffer. Y si queremos ser discípulos de Dios como Él desea que los seamos, tenemos que estar dispuestos a sufrir Suffering, en obediencia. suffering in our experience is not obviously going to include the cross. We're not going to do that. But we are going to do things that we don't want to do. Sufrir, pues, en nuestro caso no va a ser ir a la cruz. Obviamente eso no se puede, pero sí significa hacer cosas que no queremos hacer realmente. And being the Lord's disciple means doing what is the will of God and not doing your own will. Y ser discípulo del Señor significa hacer la voluntad de Él, no la tuya. In Philippians, Paul made the reference to this by saying that he wanted to know the Lord in the fellowship of his sufferings. En Filipenses, Pablo dijo a fin de conocerle en referencia a comunión, a tener comunión con Él. So if we're going to be a disciple, we're going to have to be willing to suffer. Entonces, si vamos a ser discípulos de Dios, tenemos que estar dispuestos a sufrir. And that will be many, many opportunities for us to say no to ourselves and yes to the will of God. Y eso incluye que muchísimas y muchas más oportunidades que se presenten, tengamos que decirnos no a nosotros mismos y sí a la voluntad de Dios y lo que Él quiere que hagamos. And in describing the suffering of taking up your cross as being many opportunities, it should be obvious. We are not talking about a one-time event of taking up the cross. We take it up, as Jesus said, every day. Y el tomar la cruz y seguirlo o ir en pos de Él, no se está refiriendo Jesús, no estamos refiriendo a que solamente va a ser un evento de una vez, sino que todos los días tenemos que estar dispuestos a cumplir con eso. Justification comes at a moment in time. Entonces, la justificación sucede una vez en el tiempo. We just read the verse, John 5:24. Acabamos de leer el versículo en Juan 5:24. If anyone believes in me, I'm just quoting offhand, but if anyone believes in me, he's passed from death to life, and he will never come under El que condemnation. cree en mí tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. It's a one-time event taking place with an eternal result. Eso es algo que sucede en un momento en el tiempo con un resultado eterno. But taking up the cross is an everyday event. Esa es la justificación, pero tomar la cruz y seguirle son eventos de todos los días que nos toca. And if we are to be the Lord's disciple, we will every day have to say no to ourselves and yes to God's will. Y si vamos a ser
discípulos de Él realmente. Todos los días tenemos que estar dispuestos a negarnos a nosotros mismos, nuestros deseos, y negarnos y decirle sí a Él. And the problem in the Corinthian church was not that they were unbelievers, but rather that they were not disciples. They were living in disobedience and carnality. Entonces el problema con los creyentes en Corinto no era que ellos eran incrédulos o no cristianos, sino que era gente que vivía en desobediencia y en carnalidad Mario, you want Bien. to take it from there? y en deshonestidad. Me gustó el punto que dice nuestro hermano Mark, donde dice una sola vez y para siempre en el momento del tiempo. Hay 4 o 5 libros del Nuevo Testamento, incluyendo Hebreos, que mencionan claramente que Jesús murió una vez o de una vez por todas. Y algunas traducciones lo traducen una vez por todos. Es una vez, en un momento de tiempo, murió el Señor Jesucristo para pagar por los pecados. Y solo una vez usted cree en el Señor Jesucristo y en ese momento el Señor asegura su salvación. El Señor le da vida eterna. Me encanta cómo la Biblia es bien clara con respecto a la seguridad eterna, con respecto a la manera de salvación, con respecto a cuántas veces tiene que ser salvo. Hay solo una vez. Entonces, estamos hablando de una doctrina del discipulado que no es solamente una vez, que es constantemente. Hay que estar haciendo decisiones de obediencia. Constantemente hay que estar caminando como Dios quiere que caminemos, porque Él nos ha equipado. Dice que nos ha dado todas las cosas necesarias para la vida y la piedad. Y estamos los creyentes equipados con lo que Dios requiere de nosotros para caminar como Él quiere. No nos está pidiendo algo imposible, porque Él nos ha habilitado para caminar piadosamente. Ese es el discipulado. Y sí, va a haber muchas oportunidades en las que usted va a mostrar que quiere seguir al Señor Jesucristo. Es todo, don Héctor. I am curious as to whether or not we have any questions, because what we have said today is, I believe, not what is commonly heard in evangelical churches. Tengo curiosidad de si alguien tiene alguna pregunta, porque todo lo que hemos dicho hasta ahorita no es lo que realmente uno escucha en las iglesias evangélicas, en las prédicas. No sé si hay alguna pregunta o... Yo tengo una pregunta, hermano, una inquietud con eso. Con respecto a la gente pues que no son evangélicos, por decirlo así, ellos dicen que los evangélicos se les llama cristianos. Y ellos dicen, cristianos somos todos porque somos seguidores de Cristo y creemos en Cristo. Pero son personas pues que yo he escuchado que son seguidoras de Cristo, pero no tienen temor a Dios, no tienen temor a Cristo, pero somos cristianos. Entonces ahí estaba viendo. Y si son seguidores de Cristo y creen en Cristo, pues según lo que decía el hermano ahí, entonces ya son salvos porque creen en Cristo. Y esto es lo que he visto, he escuchado pues ese argumento. Sí, hermana, bueno, hay varias cosas que hay que aclarar aquí. Una persona que es salva, que cree en el Señor Jesucristo, que es nuestro hermano o nuestra hermana, puede ser una persona desobediente y puede que no sea un buen seguidor del Señor Jesucristo. Y es lo que mucha gente dice, es lo que mucha gente ve y dice, bueno, anda caminando chueco, mira cómo anda él no es cristiano. Y entonces ellos mezclan los dos términos y ellos confunden lo que es el ser cristiano, el ser creyente en Cristo, con el ser discípulo. Un creyente puede andar mal y ser un mal discípulo, pero no deja de ser un creyente. O sea,
Esa es la realidad bíblica, ¿no? Que en Corinto la iglesia de Dios andaba con muchos tipos de pecado, tenían divisiones, tenían problemas de juicios con los incrédulos, tenían problemas en el matrimonio, con la cena del Señor, había de todo ahí en la iglesia de Corinto. Entonces, ellos eran salvos, ellos eran creyentes en Cristo, pero no estaban siendo buenos discípulos, no estaban andando en obediencia. Y un discípulo es alguien que sigue, que anda en obediencia. Entonces, sí, un cristiano puede ser creyente, puede tener su salvación en Cristo porque Cristo se la dio, él no la ganó. Cristo se la dio cuando él creyó en el Señor Jesucristo. La salvación no se gana con obediencia. La salvación no se gana con obras. La salvación se obtiene por gracia. Es un regalo inmerecido de parte de Dios, gracias al Señor Jesucristo. Pero el discipulado, el seguir a Cristo, el cargar la cruz, como dice Mark, el negarse a sí mismo, eso sí requiere obediencia y requiere que practiques los principios bíblicos, los principios cristianos, ¿no? Para eso nos creó Dios, para hacer buenas obras. Para eso somos nuevas creaciones, nueva criatura. Dice Efesios 2:10, creados en Cristo Jesús para buenas obras, ¿sí? Eso es lo que Dios quiere, pero desgraciadamente no todos los cristianos están caminando derecho, y entonces no todos los cristianos están siendo buenos discípulos. No sé si quedó clara la definición, hermano. Sí, gracias, hermano. Y con ese texto de Efesios, siento que me ayudó bastante. Gracias. Adelante, sí, la orden. Yeah, there is no question that it is the will of God for believers to live productive lives. Si no hay ni la menor duda de que la voluntad de Dios es que los creyentes vivamos vidas productivas. We often quote Ephesians 2:8 and 9, saying that salvation is by grace through faith apart from works. A menudo citamos Efesios 2, 8, 9, que somos salvos por gracia por medio de la fe. But verse 10, Ephesians 2:10 says we were created for good works. No por obras para que nadie se gloríe, pero Efesios 2:10 dice que fuimos creados para buenas obras. We are not for a moment saying that believers should not live the life of a disciple who is obedient and loving towards God and towards other people. Si en ningún momento uno dice pues aquí que el creyente que hay un aval para vivir de manera desobediente respecto a Dios y respecto al prójimo. But it is possible to live a life of disobedience. Pero sí estamos claros de que es posible que vivamos de manera desobediente. And we've used the Corinthian church as an example Y tenemos of people who are clearly identified as being believers, but who were disobedient. y pues está el ejemplo de la iglesia en Corinto como un perfecto ejemplo de gente que era desobediente, eran inmaduros, pero también cristianos al mismo tiempo. And the Corinthian believers were in such serious disobedience, in some instances, they were being directly disciplined by God, including illness and death. Y como leímos en algunos casos, la desobediencia de ellos era tan extrema que enfrentaron muerte, enfermedades y muerte de parte de Dios. We should never forget, all of us struggle every day with the sinful nature or the flesh, as the scripture describes Entonces it. hay de todo y sería bueno que no olvidemos nunca que todos nosotros luchamos con lo que es la pecaminosidad, la naturaleza de pecado que es opuesta a Dios. And so therefore, when we talk about discipleship, it must be a daily thing because our sinful nature is confronting us every day, trying to take us away from doing the will of God. Por eso es que decimos que el discipulado es una cosa de todos los días, porque todos los días cuando uno se levanta lleva la naturaleza de pecado que es la que nos hace querer estar contrarios a Dios. Okay, Bueno, have we finished that paragraph? No. Mark, can I say Yes. something?
en Juan 6:66, que leímos antes, yo creo que es uno de los pasajes más tristes de la Biblia, en donde el Señor Jesucristo está hablando a sus discípulos, a gente que es creyente. Cuando él, sí, ahí donde dice ahí, arribita, no todos los seguidores de Jesús pudieron hacer tal compromiso. Cuando Jesús les habló palabras bien serias, hubo muchos que dejaron a Jesús después de un tiempo. Yo no dudo que estas personas eran creyentes, pero él dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Eran creyentes que estaban siguiéndole a él, pero cuando ya Jesús les enseñó el costo del discipulado, por así decirlo, se regresaron. Muchos de ellos, de tal forma, tan drástico fue que Jesús se voltea a sus 12 que tiene ahí acompañándole más constantemente y les dice, ¿quieren ustedes también irse? Y es cuando Pedro, en esas ocasiones en que habla y habla bien, dice, Señor, ¿a dónde vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Impresionante, ¿no? La declaración ahí de Pedro. Pero sí, muchos que andaban, que creyeron en Jesús, que vieron sus milagros, cuando Jesús les da el precio, se regresan, se vuelven atrás. Y así hay personas, veamos como dice Mar, todos los días debemos decidir si vamos a seguir o vamos a renunciar o vamos a quedarnos estacionados un rato o encrochados, como dicen aquí en México. Tenemos que decidir si vamos a seguir y vamos a caminar siguiendo sus pisadas. Ese es el discipulado, ¿no? Ahora sí, adelante, don Héctor. Paragraph 4. Jesus described. Vamos por Jesus used the term disciple, but never Christian. How much time do we have, Freddie? Are we out of time? Son las 5. 4:03. So Oh, yeah, Okay. We can stop here and pick up next week, or we can continue. What do you suggest? ¿qué sugieren? Hasta hoy empezamos un poco más tarde. ¿Continuamos un poco más o hasta la otra semana? creo que falta bastante material todavía. Creo que falta como la mitad. Entonces, Sí. Continuamos la próxima. Okay, so we'll stop here. Sí, hoy nos atrasó el inicio, entonces Sí, hay que marcar dónde quedamos. Sí, eso es muy importante para que quede claro en nuestras mentes la diferencia entre los dos, porque hay tanta confusión. So if we're going to stop here, do we have any other questions before we close? Bueno, entonces si dejamos aquí, ¿tenemos alguna pregunta antes de culminar por el día de hoy? O la pueden hacer el otro sábado si gustan. Okay, well, if there's no questions, we'll stop here. We'll pick up at this point next week. God willing, we'll have better internet connection. Bueno, si no hay entonces preguntas, hasta aquí por hoy. Dios quiera que tengamos mejor conexión la próxima semana.